Ya ahorita se los pongo como presentación para verificar que se ve. Ajustar. Y ya ahorita, cuando comencemos, déjenme ver cuántos somos, cuántos estamos. ...74, imagínense, somos 160, 170. Falta muchísima gente. Vamos a dar 5 minutos, 2 y 10, y empezamos, dando tiempo que entren los que faltan, o la gran parte de los que faltan. Oh, disculpe, usted ya arregló el sonido, es que a mí aún se me sigue escuchando lejos usted, o sea, cuando los otros compañeros hablan sí se escucha bien, Sí, pero ahorita cuando usted habla se escucha muy bajito. déjame coloco la cosa esta. ¿Me escuchan ahora? Creo que ahora se escucha bajito. Se escucha peor. Y ahora, yo creo que ya le di todo el volumen al micrófono. Ay, Dios mío, no sé qué hice otra vez. ¿Y ahora cómo se escucha? Doc, ahora se escucha mejor. Mejor, ok. Daniela. Ya, Doc, mucho mejor, gracias. Bueno, me voy a quedar con los auriculares colocados. Ahora vamos a esperar. Todavía pueden ver la presentación. Sí, ¿verdad? Brenda. Dígame, doctora. Ya viste el mensaje. Ah, ok, listo. Espera un segundo, ya reviso porque esto es medio loco. Te contesto. Bueno, vamos a dar inicio a la clase entonces.
pueden ver todas las diapositivas? ¿Sí? Pues, bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre tres temas, principalmente sobre dismenorrea y endometriosis. La dismenorrea es un síntoma de relativa frecuencia como motivo de consulta, sobre todo en pacientes jóvenes, que suele a veces demorarse un poquito en su asistencia porque quizás nos educan a que es normal. Mira, es normal que la menstruación te duela, tómate algo y listo. Pero llega un punto donde realmente este síntoma debe ser estudiado, debe ser evaluado y no tomado como algo normal. Si bien la dismenorrea puede ir desde algo muy leve hasta algo incapacitante, puede ser la expresión de enfermedades de base. Es por esto que es importante no darla como por sentado como algo normal, sino que en el momento que se presenta, pues debe ser evaluada en la medida de lo posible. La otra condición de la que vamos a hablar un poquito de forma más extensa es la endometriosis, que es una enfermedad cuya incidencia no se conoce, su incidencia real no se conoce, porque en muchas ocasiones puede ser asintomática o oligosintomática o puede ser confundida con otra patología. Por ejemplo, una dismenorrea que no, mira, es normal que la tengas, eso es algo normal que le pasa a todas las mujeres y por considerarse normal, pues simplemente no es evaluada, no se diagnostica de forma temprana o en algunos momentos el diagnóstico resulta ser un hallazgo casual. Vamos a comenzar con la dismenorrea, que pues como todos deben saber, no es más que el dolor pélvico que se presenta de forma cíclica. Normalmente tiene una evolución crónica. Cuando la paciente, como les dije ahorita, consulta por ellas porque ya viene con varios meses de este problema, es el dolor. Normalmente cuando la paciente consulta es porque se ha incrementado la intensidad, ya no la deja hacer lo mismo que antes o se ha extendido en cuanto a su ubicación anatómica. Normalmente se presenta durante, como ven abajo en el gráfico, durante el flujo menstrual. Sin embargo, puede presentarse o puede iniciarse unos días antes, 48, 72 horas, 3 días antes del inicio del sangrado menstrual. Puede también estar acompañada de síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, que dependiendo de, por supuesto, de su intensidad, es donde se convierte en una condición incapacitante. Se clasifican en dismenorreas primarias y secundarias, siendo las secundarias las que son debidas a una causa orgánica de base. Y la primaria viene siendo el diagnóstico de descarte, cuando ya estudiamos y evaluamos a la paciente y encontramos que no tiene ninguna patología orgánica causante de este dolor, entonces hacemos diagnóstico de dismenorrea primaria. Entonces la menorrea secundaria, como ven en la lista, puede deberse a endometriosis, que es una de las patologías que vamos a hablar hoy, adenomiosis, enfermedades o infecciones pélvicas, puede ser una simple salpingitis, una oporitis, una endometritis o al punto de llegar a una EPI. Tumores pélvicos como miomas, pólipos, tumores ováricos, masas anexiales de origen desconocido, quistes de inclusión abdominal, entre otros. Y síndrome adherencial que puede estar asociado normalmente a procedimientos quirúrgicos previos o a cualquiera de los procesos como endometriosis, EPI, adenomiosis que ya mencionamos anteriormente. Hay una clasificación adicional que es la llamada dismenorrea membranosa. La dismenorrea membranosa ocurre sobre todo en aquellas pacientes que reciben anticoncepción con progestágenos de forma exclusiva. ¿En qué consiste? En un dolor pélvico de fuerte intensidad, tipo cólico, que se acompaña con la expulsión del bloque endometrial, que es eso que ven en la imagen en la diapositiva. Ocurre una contracción fuerte del miometrio que produce que todo el bloque endometrial se desprenda y eso lleva el nombre de dismenorrea membranosa. ¿Por qué es importante? Porque a los que han tenido la oportunidad de ver en las urgencias, en las consultas, sangrados de abortos, pueden haber identificado que cuando estamos en presencia de un aborto, el sangrado es rojo, pero a su vez viene acompañado
de restos ovulares. Y estos restos ovulares, estos restos de membrana, se ven como se ve la imagen blanquecina, más o menos como se ve el tejido endometrial allí que observamos en la foto. Entonces, cuando una paciente se presenta con un dolor de fuerte intensidad, con una expulsión de un material que impresiona hacer restos ovulares, pues lo ideal es identificar si ha tenido amenorrea, si ha utilizado métodos anticonceptivos. Recuerden que muchos anticonceptivos con progestágenos únicos pueden hacer que la paciente caiga en amenorrea. Y es una amenorrea, pues, digamos, no por embarazo. No es que es falsa, sino es una amenorrea que no es por embarazo, es una amenorrea por hormona. Entonces, todo material que se expulse del cuerpo humano debería ser enviado a anatomía patológica. Es importante entonces tomar esta muestra, enviar la patología, valorar a la paciente y solicitar obviamente un Gravidez que nos serviría para descartar si estamos en presencia de un aborto o de una patología de otra índole como es la dismenorrea membranosa. Recuérdense que inclusive posterior a un aborto, cuando se trata de un aborto espontáneo, la prueba de embarazo puede permanecer positiva 2 a 3 semanas. Entonces no vayan a creer que no, como ya expulsó, ya la prueba de embarazo obviamente está negativa. No, 2 a 3 semanas puede permanecer la beta-HCG en niveles detectables en sangre. Por lo tanto, está indicado hacer la prueba para descartar si estamos en presencia de un aborto o pudiese ser, entre muchas otras cosas, una dismenorrea membranosa. Entonces, la dismenorrea primaria tiene una incidencia aproximada de un 50 a un 90%, es más frecuente, como les dije al principio, en pacientes jóvenes, pacientes que están iniciando sus ciclos menstruales y en adolescentes, suelen ser las que normalmente van a consultar. Puede provocar un ausentismo laboral y escolar de hasta un 10 a un 15% y puede llegar a ser incapacitante en un 5% de los pacientes. Aunque es un porcentaje pequeño, pues realmente no se justifica que a estas alturas todavía existan pacientes que presenten dismenorreas que les imposibiliten realizar sus actividades cotidianas con ya todo lo que se sabe de dismenorrea. Existen factores de riesgo para que estas pacientes presenten menstruaciones dolorosas, que son un índice de masa corporal menor de 20, una menarquia temprana, ciclos cortos, duración del sangrado mayor de 8 días, que es lo considerado normal, sangrado menstrual abundante y las pacientes que presentan síndrome premenstrual. La fisiopatología de la dismenorrea es básica para poder entender cómo vamos a hacer el manejo. Cuando ustedes vean por qué ocurre la dismenorrea en la paciente, pues van a entender qué fácil es el manejo cuando estamos hablando de dismenorreas primarias. Cuando hablamos de dismenorrea secundaria, pues obviamente el manejo es un poquito más complejo porque necesitamos no solamente manejar la cadena del dolor o los eventos fisiopatológicos que conllevan al dolor, sino también manejar la causa que está originando, la causa subyacente. Por ejemplo, si estamos en presencia de un proceso inflamatorio, una EPI, yo puedo calmar este dolor, pero al mismo tiempo tengo que calmar el proceso infeccioso, porque si no, la paciente va a hacer dolor pélvico crónico, o sea, va a salir de una simple dismenorrea para convertirse en un dolor pélvico crónico. Entonces, dentro de los factores implicados, existe en estas pacientes con dismenorrea una mayor resistencia a nivel del flujo de las arterias arcuatas y las arterias uterinas. Estas pacientes también presentan una mayor producción de las prostaglandinas endometriales y también una mayor susceptibilidad en la respuesta a estas prostaglandinas. Como ven, hay un aumento de la mayoría de los mediadores inflamatorios, como son leucotrienos, tromboxanos, vasopresinas circulantes. En todas las pacientes, en todas las mujeres que tienen menstruación, existe un fenómeno normal, que es que hay contracción uterina y esta contracción uterina va a llevar isquemia y esta isquemia produce dolor. Pero dependiendo de la susceptibilidad de cada paciente y la cantidad de mediadores inflamatorios que producen, es que el paciente va o no va a sufrir de dismenorrea. Porque basándonos en esto, que van a ver que son mecanismos fisiológicos, en todas las pacientes ocurre lo mismo, todas las pacientes ovulan, luego descaman, luego el útero se contrae, luego se produce sangrado menstrual, pues no todas van a sufrir de dismenorrea. Entonces, tenemos que comenzar por recordar un poquito el eje que ocurre, qué ocurre normalmente en el ciclo. Recuerden que el pico de LH es el responsable de que exista la ovulación a nivel del ovario y esto produce liberación de progesterona que a su vez va a producir cambios endometriales que lo van a llevar a madurez.
Entonces, dentro de la dismenorrea, todo viene dado, como les dije ahorita, al aumento en la producción de mediadores inflamatorios y la mayor susceptibilidad de estas pacientes a estos mediadores inflamatorios. Todo va a comenzar posterior a la ovulación, cuando no ocurre el embarazo, que comienza a haber regresión del cuerpo lúteo. Cuando el cuerpo lúteo comienza a regresar o a reabsorberse, se forma el cuerpo albicans y los niveles de progesterona comienzan a disminuir. Esto va a llevar a una descamación celular del endometrio, cuyos fosfolípidos a nivel de la membrana comienzan a dar origen, a desnaturalizarse, a romperse y dan origen al ácido araquidónico. Recuerden que el ácido araquidónico es uno de los precursores en la síntesis de los tromboxanos, la prostaciclina y la prostaglandina F2-alfa y E2-alfa, que son las principalmente implicadas en la fisiopatología de la dismenorrea. Estas prostaglandinas van a condicionar aumento aún más en la contracción del útero, que es necesario para la expulsión del endometrio no fecundado. Esta contracción uterina produce isquemia y la isquemia produce dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si nosotros logramos en el manejo de esta dismenorrea, repito, primaria, porque no hay una causa anatómica subyacente, simplemente un proceso fisiológico que se está alterando, fisiopatológico en este caso, tenemos que controlar esta producción de las prostaglandinas para entonces de esta manera disminuir el dolor, disminuir la intensidad de la contracción, la isquemia y por lo tanto el dolor. El proceso inflamatorio en estas pacientes va a disminuir. Entonces, como ven en el dibujo, la progesterona es la que va a inducir a través de la COX-2 el aumento de la síntesis de prostaglandinas y estos a su vez van a producir aumento, mucha más contracción uterina y mucha más isquemia y por lo tanto dolor. Al liberarse los metabolitos anaeróbicos que muy bien ustedes recuerdan que se liberan durante los procesos de isquemia. Entonces, dicho esto, de una forma muy rápida y así muy concisa y muy precisa, pues nos queda claro que el principal problema de la dismenorrea viene dado por este aumento de síntesis de prostaglandina que aparecen pues como respuesta a esta progesterona que produjo aumento y maduración en el endometrio y que una vez que esta cae, pues comienza a destruirse las células endometriales con la liberación de los fosfolípidos y la consiguiente síntesis en un mayor grado de prostaglandina. Por lo tanto, la culpa, por así decirlo, de la dismenorrea en las pacientes o el origen de esta dismenorrea en esta paciente, pudiésemos decir que viene desde el ovario, porque cuando no ocurre ovulación, todos estos mecanismos fisiopatológicos que acabamos de mencionar o que acabo de mencionar no se van a producir, lo que llevaría a una disminución considerable, a una prácticamente desaparición del dolor. Es por eso que les traigo esta imagen donde el ovario dice que si nos van a arruinar un día o varios días, porque todo va a depender de la capacidad que tengan ellas de estimular a través de la progesterona, pues la síntesis de estas prostaglandinas. Entonces, ¿quedó claro esa parte de la fisiopatología? Por favor, alguien que respire y me diga si sí o si no, porque no les veo las caras, entonces no sé si tienen cara de que entendieron, de que no entendieron. Sí, doctora. Claro, igual. ¿Sí? Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces en base a esto, pues, como ya en base a conocer qué es lo que está ocurriendo y dónde está el problema, yo estoy segura que si yo le pregunto ahorita a cualquiera de ustedes cuáles serían las opciones terapéuticas que se les podrían ocurrir, pues todos las tienen más o menos claras o tendrían una muy buena orientación de cómo voy a manejar yo a esta paciente con dismenorrea, repito, primaria. Dismenorrea que no tiene una causa orgánica aparente. Cuando identificamos una causa, pues podemos identificar si la causa de la dismenorrea en esta paciente orgánica también implica un aumento en la producción de mediadores inflamatorios, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la endometriosis. Si es así, pues ella se va a favorecer mucho más del tratamiento que bloquee la síntesis de estos mediadores inflamatorios. Entonces, siempre es bueno conocerlo para saber hacia dónde voy, a quién tengo que atacar. Entonces, los síntomas asociados, como le dije al principio, puede estar acompañado de la dismenorrea por, partiendo del hecho que es un dolor tipo cólico localizado inicialmente en hipogastrio, puede esta acompañarse de dolor irradiado de la región lumbar, náuseas, vómitos, ambas fosas ilíacas e inclusive cara interna de los muslos. Además, puede estar asociado con náuseas, vómitos, diarrea, astenia y en algunas pacientes con disquexia.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de dismenorrea? Más que el diagnóstico, ¿cómo hacemos el abordaje de una paciente que se nos presenta con dismenorrea? Si recuerdan los factores de riesgo, tenemos un índice de masa corporal bajito, tenemos una menarca temprana, tenemos ciclos largos, tenemos procesos infecciosos previos, inclusive procesos quirúrgicos previos pudiesen estar causando dismenorrea. Estamos hablando de dismenorreas primarias y secundarias simultáneamente. Entonces, cuando la paciente ingresa a nuestra consulta y nos dice que consulta porque tiene menstruaciones dolorosas, pues tenemos que ir haciendo un análisis de cada uno de los aspectos que se recogen en la historia clínica. Y como siempre les digo, en la medida en que yo voy orientando más o menos mi diagnóstico, yo voy preguntando cositas adicionales que me pueden ayudar a llegar más rápido al diagnóstico o descartar otros diagnósticos. Entonces es importante la edad de la menarca, porque las pacientes que se desarrollan antes pues tienen una mayor frecuencia de dismenorrea. Cuando inician los síntomas es un punto clave para más o menos identificar si estamos en presencia de una dismenorrea primaria o secundaria. Las pacientes con dismenorrea primaria se quejan de dismenorrea desde aproximadamente un año posterior a la menarca, porque recuerden que los primeros ciclos posterior a la menarca suelen ser anovulatorios. Por lo tanto, estas pacientes no se van a quejar de dismenorrea desde el inicio. Esto no es una regla tal cual, porque hay pacientes que sí se desarrollan y a los 2 o 3 meses comienzan con la dismenorrea. Probablemente iniciaron ciclos ovulatorios antes. Pero podríamos decir que una dismenorrea primaria suele aparecer en los primeros años posmenarca, mientras que la dismenorrea secundaria es de aparición tardía. Son pacientes que, si se desarrollaron a los 11 años de edad, comienzan a quejarse de dolor después de los 18, 19, 20, cuando es el momento en que suelen aparecer patologías orgánicas causantes de dolor. Entonces es importante establecer eso. Otra cosa que está abajo. Otra, la duración del ciclo. Tenemos ciclos largos, tenemos ciclos cortos. Pacientes que sangran más de 8 días, pacientes que dicen, no, mi sangrado es cortico, es de 3 días, o no, mis sangrados son hasta de 10, 15 días. Eso es importante también identificarlo junto con la medicación. Esta paciente está tomando algún medicamento que pudiese condicionar que sus ciclos sean más largos, más cortos o no. La presencia de spotting, que no es más que el sangrado intermenstrual. El sangrado intermenstrual pudiese estar asociado con alguna patología de tipo hormonal o con alguna patología de tipo orgánica. Por lo tanto, es importante siempre preguntar, señora, ¿usted sangra? O a la chica, ¿tú sangras cuántos días? 8. Ok, ¿la menstruación te viene todos los meses? Sí. ¿Te viene en la misma fecha? Más o menos. ¿Sangras entre menstruación y menstruación? No, nada. Bueno, no, sí, doctor, ya presento a veces a mitad del mes 2 días de manchita y ya después como si nada y luego vuelvo a ver mi menstruación el día que me corresponde. Entonces ese detalle también es importante identificarlo porque nos puede orientar, como les digo, a presencia de patologías orgánicas o algún trastorno hormonal. Síntomas premenstruales es importante. Si antes de la menstruación presenta distensión, diarrea, náuseas, vómitos, suelen estar asociadas con patologías como la endometriosis. Medicación. La paciente se automedica en la mayoría de los casos. Hay mejoría con el uso de AINES, que es lo que normalmente se automedican, a veces con antiespasmódicos, y si no la hay, ¿cómo los está recibiendo? En ocasiones el paciente está recibiendo el tratamiento adecuado, solo que el esquema terapéutico no lo es. Por lo tanto, refiere que no hay mejoría o que la mejoría es muy leve. Entonces, es importante también identificar eso para orientar, bueno, sí, mira, mi impresión diagnóstica es dismenorrea primaria, el tratamiento que estás tomando es el adecuado, pero, o el medicamento que estás recibiendo es el adecuado, pero el esquema terapéutico no. Vamos a hacer un ajuste y evaluamos respuesta. Síntomas asociados, ya vimos que la dismenorrea puede asociarse con náuseas, vómitos, disquexia, entre otras. Sin embargo, si hay otros síntomas, como por ejemplo hematuria, sangre en las heces, tenemos que pensar en otro tipo de patologías que pudiese estar condicionando esto. Dolor fuera de la menstruación es una característica de las dismenorreas secundarias. La dismenorrea primaria, como vieron, es una respuesta a progesterona, mediadores inflamatorios, de manera que solamente va a ocurrir en los días del ciclo menstrual. Cuando la paciente refiere dolor, por ejemplo, se me fue la menstruación y a los 2 o 3 días tuve dolor tipo cólico o tal cual, ese dolor no tiene nada que ver con una dismenorrea primaria y hay que buscar una causa secundaria.
Y empeoramiento del dolor con el tiempo es una característica propia de las dismenorreas secundarias. La dismenorrea primaria suele mantenerse estable en el tiempo, mientras que la secundaria, mientras la patología de base empeora, pues hace que el dolor vaya empeorando también. Entonces son algunas características que es importante tener en cuenta para que el interrogatorio de la consulta no solamente sea, bueno señora, llenar, sino que cada dato que nos va dando nos vaya a permitir ir comparando y asimilando y más o menos llegar a un diagnóstico. Aquí les traigo unas consideraciones muy comparativas sobre lo mismo, menorrea primaria y secundaria. Entonces, si se fijan lo que les decía al principio, la temprana suele aparecer entre los 16 y 25 años. La secundaria es mucho más tarde. Son pacientes, dependiendo del momento de la menarca, pues son pacientes que suele aparecer la dismenorrea luego de 15 a 20 años posmenarca. La localización de la primaria suele ser en la línea media, central. La secundaria puede extenderse a anexos. Aparición con la menstruación, mientras que la secundaria suele aparecer antes o puede no tener ningún tipo de relación con el ciclo. Naturaleza espasmódica, la secundaria es variable, la paciente dice que es un cólico que se suma con un punzado, con una sensación de peso. O sea, ella puede referir varias características semiológicas del dolor que no necesariamente es tipo cólico. El sangrado puede ser variable en las dismenorreas secundarias si se asocia con alguna patología que comprometa endometrio o la miometrio en contacto con endometrio. La fisiopatología, pues ya está clara que en la primaria se debe a un exceso de prostaglandinas y tromboxanos y leucotrienos. Respuesta al tratamiento. Normalmente la respuesta al tratamiento de la primaria es altísima, mejora muchísimo. Mientras que en la secundaria, como si no tratamos la causa subyacente, no vamos a lograr una mejoría completa del dolor. Entonces, eso es otro dato importante. Todas las dismenorreas pudiesen ser manejadas como primarias hasta que se demuestre lo contrario. Y podemos hacer una prueba terapéutica, de manera que yo puedo manejar con AINES, para que Yaina Lámina lo dice, que es uno de los manejos, con AINES de forma inicial y revalorar a mi paciente en 2-3 meses, preguntarle cómo le fue. Siempre es importante también explicarle que ningún tratamiento es milagroso. El tratamiento no le va a aliviar en un 100% los síntomas y mucho menos en el primer mes. Debe ir viendo mejorías paulatinas y eso es lo importante, identificarlo en las consultas de control. La intensidad disminuye luego de las 72 horas, mientras que la secundaria suele permanecer estable o aumentar al final del sangrado. Y en cuanto a las concomitantes, pues sí puede variar mucho, porque una paciente con endometriosis, que sería una dismenorrea secundaria, pudiese tener diarrea, vómitos y náuseas. Y puede tener distensión abdominal también. Entonces allí sí varía un poquito más sobre qué concomitantes o no hay. Sin embargo, la dismenorrea secundaria suele tener otro tipo de síntomas como la dispareunia, la disquexia, puede haber disuria que no tiene por qué estar presente en el caso de una dismenorrea primaria. Para el diagnóstico del examen físico, pues es importante el tacto abdominal, la palpación abdominal como el tacto bimanual. Como les dije, que es una menorrea primaria hasta que se demuestre lo contrario. O yo diría más bien que es una menorrea secundaria hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, siempre el examen físico tiene que ir dirigido a la búsqueda, a descartar masas. Palpación abdominal nos permite identificar puntos álgidos a nivel del abdomen, obviamente, presencia de masas, útero aumentado de tamaño, útero desplazado, sobre todo en pacientes delgadas, que es mucho más fácil la delimitación. Tacto bimanual nos permite identificar signos de procesos inflamatorios como el signo de Dwight o dolor a la movilización del cuello, dolor a la palpación de anexos, fondo de saco con colecciones líquidas, tabique rectovaginal rígido, poco móvil, presencia de masas en vagina, presencia de masas anexiales, útero aumentado de tamaño, útero de superficie irregular, todo lo que sabemos que tenemos que buscar y describir cuando hacemos un tacto bimanual. En relación a las imágenes, pues el diagnóstico nos sirve única y exclusivamente para descartar pues alteraciones anatómicas. Cuando encontramos ovarios normales, cuando encontramos un endometrio normal, úteros en anteversión o úteros en retroversión, pues pudiesen ser hallazgos normales que nos dicen definitivamente en esta paciente no hay una patología orgánica. Sin embargo, existen patologías, volvemos a la chica que es tema de clase hoy, que es la endometriosis,
Existen patologías como la endometriosis que no dan expresión ecográfica, de manera que la ausencia de un hallazgo ecográfico no descarta la presencia de endometriosis. Es importante entonces siempre correlacionar los datos clínicos, ese cuadrito comparativo que les mostré, más los hallazgos del examen físico, más los hallazgos ecográficos. Si yo tengo síntomas y hallazgos que son altamente sugestivos de una dismenorrea secundaria y en el examen físico tengo dudas, no importa que la ecografía me salga normal, yo tengo que pensar que hay una causa y siempre pensar en la endometriosis, en la que algunas veces no pensamos porque como no la vemos, no la palpamos, pensamos que no puede estar allí. Entonces, realmente la idea de la ayuda ecográfica es que nos aclara rápidamente si hay una patología orgánica muy visible. Ovarios poliquísticos, pólipos, miomas, etc. Cuando una ecografía les reporte un útero en retroversión, en algunos lugares, en algunos sitios, el informe va acompañado de una nota que dice útero en retroversión fijo, poco móvil. La presencia de un útero fijo o poco móvil les tiene que hacer pensar que hay adherencias. Entonces, esa es una forma indirecta de sospechar en una patología de base, una patología orgánica que pudiese estar condicionando o ser la responsable de la dismenorrea en esa paciente. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Pues hay para todos, existen tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Normalmente la respuesta óptima se obtiene con la combinación de ambos. ¿En qué consiste? Calor local, porque necesitamos producir vasodilatación. Sabemos que la vasoconstricción aumenta la isquemia. Al producir vasodilatación, pues la isquemia puede disminuir un poco o va a disminuir un poco, mejorando discretamente los síntomas. El ejercicio con una dieta baja en grasa también favorece la disminución de los productos inflamatorios o proinflamatorios, de las sustancias inflamatorias, del estrés oxidativo, y por lo tanto condiciona a que parte de la fisiopatología o de los agentes que intervienen en la fisiopatología de la dismenorrea pues no estén presentes y debe mejorar también el dolor. Y la acupuntura pues obviamente es para alivio transitorio del dolor por estimulación de las fibras nerviosas que conllevan a una relajación de las mismas. El tratamiento no farmacológico suele ser, yo les digo, así como unos pañitos de agua tibia. O sea, ellos no van a mejorar en forma importante los síntomas, pero sí ayudan al tratamiento farmacológico y de verdad la dieta y el ejercicio pues es un pilar importante. De nada sirve que yo tome tratamiento todos los meses, pero al mismo tiempo esté llena de una alimentación con múltiples agentes oxidantes y que no haga ejercicio, que sea sedentaria. Entonces es como que ¿quién va a ganar? Todo el poco de mediadores inflamatorios que le estoy colocando a mi cuerpo o esos poquitos antiinflamatorios que le estoy dando 3 a 5 días al mes. Obviamente los mediadores inflamatorios van a ganar allí y va a llegar un momento donde el tratamiento farmacológico pues no me va a ayudar, no me va a servir de mucho. Dentro del tratamiento farmacológico pues creo que ya todos están ubicados en cuál sería, aquí es manejo con AINES, porque lo que me interesa es disminuir la síntesis de la prostaglandinas. Para esto van a utilizar el AINES que ustedes quieran. Todos los AINES tienen efecto favorecedor en la síntesis o en el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto van a mejorar la dismenorrea. Pueden utilizar ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, diclofenac, el que quieran. Cualquiera, derivados de los ácidos propiónicos o de los fenamatos, ustedes escogen cualquiera de ellos les sirve. Dosis, pues la dosis terapéutica que todos conocen, que saben que pueden utilizar, dosis seguras para el uso de estos AINES. Por lo menos el ibuprofeno pueden comenzar con 800 miligramos, como dice el esquema, y luego continuar con 400 miligramos cada 8 horas. Y así tener las dosis del naproxeno, el ácido mefenámico, etcétera, etcétera, etcétera. Además de estos, tenemos otras opciones, como tenemos el uso del acetaminofén también, que tiene menos potencia antiinflamatoria, pero igual es un buen analgésico. Y para aquellos pacientes que no puedan utilizar AINES, pues tenemos la opción del Montelukast, que están acostumbrados a verlos en el área respiratoria, pero que también tiene un papel importante en el bloqueo de la síntesis de estos mediadores inflamatorios y por lo tanto sirven para la dismenorrea. Sin embargo, se utiliza solamente en aquellos pacientes que no pueden utilizar AINES y que queremos medicar, aparte de utilizar las medidas
generales que ya les mencioné. Cuando la paciente tiene dismenorrea y no tiene ninguna contraindicación o ningún problema en el uso de anticonceptivos hormonales, deberíamos utilizarlos. Porque estos también, al inhibir la ovulación, recuerden que la culpa es de los ovarios, al inhibir la ovulación, pues disminuye en forma importante esta síntesis de prostaglandinas y disminuyendo estos mediadores inflamatorios, pues vamos a disminuir igualmente el dolor. Repito, esto aplica para dismenorreas primarias principalmente. Entonces, como ven ahí, el 75% de los casos existe una mejoría evidente y aún más si se combina con los AINES. Dato importante cuando le coloquen a la paciente un anticonceptivo oral. Explicarle lo mismo que les dije en relación a los AINES. No son milagrosos, no van a quitarle el dolor en el primer ciclo, ni en el segundo, ni probablemente en el tercero, pero sí va a presentar una mejoría considerable. Esta es la razón por la cual siempre que iniciamos un tratamiento de dismenorrea, debemos ver a las pacientes en consultas de control. Si ya yo dije, para mí es una menorrea primaria porque no encuentro nada, yo le coloco tratamiento con el AINES, le coloco tratamiento con el anticonceptivo oral y la vuelvo a ver en 2-3 meses. En 2-3 meses voy a revalorar todo, síntomas, duración del sangrado, dolor, acompañante, todo. Y allí voy a decidir si hay o no una respuesta adecuada. Es importante también que le expliquen al paciente que el AINES debe utilizarse en la medida de lo posible desde 3 días antes del inicio del sangrado menstrual. Eso es muy posible en pacientes con ciclos regulares. Pacientes con ciclos irregulares que además no vayan a tomar anticonceptivos, pues la predicción es un poquitico más difícil. Cuando nosotros decidimos combinar el tratamiento, pues nos va mejor. Le colocamos anticonceptivos, la paciente después de la primera caja más o menos sabe, bueno, yo me tomo la última tabletica, 3 días después me viene la menstruación, de manera que voy a comenzar mis AINES 2-3 días antes del primer día de la menstruación y esto aumenta considerablemente la respuesta terapéutica, ¿ok? Por lo tanto, la disminución del dolor. ¿Qué anticonceptivos entonces puedes utilizar? Anticonceptivos orales combinados. Para la dismenorrea, pues la clormanidona es uno de los progestágenos que ha demostrado mejor efecto terapéutico. Sin embargo, si mi paciente pues no le quiero dar clormanidona porque no me acuerdo cuál es el nombre comercial o le voy a dar otro que no esté contraindicado, pues entonces yo escojo el anticonceptivo que sea de mi preferencia. Sin embargo, les repito, la clormanidona es la molécula, es el progestágeno que ha demostrado mejor respuesta terapéutica para el manejo de la dismenorrea. Otras opciones, sí, claro, tienen implantes subdérmicos, tienen el anillo vaginal, tienen el Mirena o los DIU liberadores de levonorgestrel, como el Jaides, todas las presentaciones que tienen ahora esos dispositivos. Y en relación a los parches de la progesterona de depósito, pues realmente no hay trabajos de investigación que demuestren que sean tan eficaces como los orales e inclusive el implante subdérmico. La progesterona de depósito, recuerden que esas progesteronas de depósito pues no garantizan un 100% en los niveles continuos de hormona y de hecho dentro de la línea de anticonceptivos pues la Dipot no es de las primeras elecciones. Entonces traten de colocar siempre tratamientos que sean por lo menos mensuales o que sean diarios para una mejor respuesta terapéutica de la paciente. Entonces, tengo una paciente que llega con dolor tipo cólico durante la menstruación y yo digo, bien, para mí es una dismenorrea primaria porque aparentemente no le consigo nada. ¿Qué tengo que preguntarle yo a mi paciente? Señora, ¿usted desea o a la pelada, tú quieres anticoncepción o no quieres anticoncepción? No, que yo no tengo pareja, ¿qué tal? Listo, no tienes pareja. ¿Tienes algún problema con tomar anticonceptivos? O sea, ¿hay alguna contraindicación médica? De eso nos encargamos nosotros como médicos. Y aparte, alguna creencia que si tomo anticonceptivos me voy a encoger o me voy a poner fea, me voy a engordar, lo que sea. Si es alguna de estas condiciones, pues conversamos con la paciente y le explicamos. La clormanidona tiene la maravilla, diría yo, que disminuye un poquito la retención hídrica, eso a que ese miedo a engordar no debería pasar. Los progestágenos con potencia antiandrogénica, ustedes que ya saben cuáles son, no van a permitir que le salga acné, que se ponga la piel grasosa, de manera que hay anticonceptivos que
de hecho producen mejorías hasta en la apariencia física de la paciente siempre y cuando lo sepamos escoger. Entonces es importante siempre interrogar a la paciente y aclararle sus dudas para que le pierdan el miedo a los anticonceptivos orales. Ay, no, que yo soy muy mala conducta y yo no me lo voy a tomar todos los días porque se me olvida. Bueno, tranquila, tenemos otras opciones como tenemos el anillo vaginal. Si no ha parido, se le puede ofrecer el anticonceptivo intrauterino que es pequeñito, o bueno, si ya parió se le pone el anticonceptivo intrauterino normal. En este caso no deben sugerir la T de cobre, porque la T de cobre produce una reacción inflamatoria endometrial. Entonces no podemos colocar algo que va a producir más inflamación en una paciente en la que quiero disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, si le voy a sugerir un dispositivo intrauterino, tiene que ser el del levonorgestrel, o debería ser el del levonorgestrel. Bien. Entonces, si mi paciente dice, sí, a mí no me importa tomar anticonceptivo, yo no tengo problema, mejor o me da igual, listo. Entonces, comenzamos con el tratamiento combinado, como dice el algoritmo, ACO más AINES. Si esta paciente, luego de 3 a 6 meses de tratamiento, a los 3 meses, no presenta ningún tipo de mejoría de los síntomas, esta paciente es candidata para una laparoscopia. Obviamente, antes de hacer la laparoscopia, debo revalorar a mi paciente. Quizás se me pasó algo, quizás algo que estaba ahí y que no vi, no encontré. A lo mejor había una masita que, bueno, ya en los 3 meses creció y ahora la puedo palpar mejor. El asunto es que debo revalorarla y si aún así no consigo nada, debe ir o es candidata para una laparoscopia diagnóstica. Si mi paciente dice que no desea anticoncepción, pues se le hace el manejo con cambio en el estilo de vida, con AINES durante 3 meses. Igual, si a los 3 meses no hay ningún tipo de mejoría, recuérdense que es posible que no se solucione la patología. La mejoría es de un 60, un 90% en el mejor de los casos, pero no en un 100% en todos los escenarios. Pues si esta paciente no presenta ningún tipo de mejoría, ahí yo le explico, bueno, tú eres candidata para una laparoscopia, trato de inducirla a usar anticonceptivos y si no puede porque está contraindicada, porque no quiere, etcétera, entonces se le solicita o se le sugiere la realización de una laparoscopia ginecológica. Ay, pero ¿por qué le tengo que llevar a cirugía? Porque recuerden que hay patologías que no dan expresión en imágenes y en el examen físico pudiesen ser un poquito más difíciles de encontrar. Entonces, si yo no encuentro una patología con todas mis herramientas, un buen interrogatorio, un buen examen físico y los estudios de imágenes básicos, como sería ecografía, entonces allí ya yo necesito ir a una laparoscopia. Si yo estoy pensando que mi paciente pudiese tener una endometriosis, pues entonces yo puedo ir a otros estudios de imágenes más complejos que me van a permitir descartar o buscar signos de endometriosis. Ya eso es otra cosa, antes de irme a la laparoscopia. O sea, si yo tengo una sospecha, yo digo, es que esta paciente tiene todo para una endometriosis. Entonces, antes de ir a la laparoscopia, sí yo debo seguir otros pasos que ya les voy a explicar. Entonces, bueno, con esto queda cerrada, la parte de dismenorrea. Traté de hacérselos, como siempre, lo más sencillo, lo más práctico, para que pues sepan abordarla y sepan manejarla en la consulta. ¿Alguna pregunta o alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta parte? Dudo con una Lo de la ecografía, no lo Ajá. entiendo cuándo pedirla. Siempre. La ecografía siempre la vas a pedir porque recuérdate que toda dismenorrea debe ser considerada secundaria hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si tú tienes una paciente que no ha iniciado actividad sexual, tú le pides una ecografía pélvica. Si la paciente ya inició actividad sexual, pides ecografía transvaginal. Pero siempre la pides porque tú tienes que buscar, por ejemplo, quistes ováricos, que quizás en el examen físico no los vas a percibir. Ovario poliquístico, que pudiese provocar dolor pues durante la menstruación, dismenorrea. Vas a buscar un cuerpo lúteo hemorrágico, vas a buscar pólipos, miomas, ya estamos hablando de pacientes un poquito de más avanzada edad. Un endometrioma, por ejemplo, en pacientes jóvenes pudiesen tener endometriomas que caerían dentro de la categoría de masas ováricas. Entonces, la ecografía siempre te va a servir para descartar una patología orgánica. Entonces, siempre se pide. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? No. Bueno, continuamos entonces. A continuación van a ver
una imagen laparoscópica. ¿Sí? Sí quedó claro el tema, pero podría hablar un poquito más lento, por favor. Ay, claro, sí, qué pena. Cuando sientan que estoy hablando muy rápido, sin pena, me frenan, porque yo tengo ese problemita. Sí quedó claro, solo que Sí estaba quedó claro. hablando muy rápido, y entonces ahí en los apuntes y eso. Ah, ok, para que les dé tiempo de apuntar. Ah, listo, listo. Pues igual creo que la clase la deben estar grabando, pero no hay problema, yo le bajo 2. Si ven que después de 3 diapositivas no le he bajado 2, me recuerdas. Por favor, doctora, bájele 2, yo le bajo otro poquito. Bueno, voy a agarrar la oreja. En la siguiente diapositiva van a ver la imagen laparoscópica, el video de una laparoscopia de una pelvis totalmente sana. Quiero que le presten atención al video, que traten de identificar las estructuras. Yo no sé si el cursor se ve. ¿El cursor se ve? Sí. Sí, Ok, Doc. entonces con el cursor les voy mostrando que más o menos cuáles son las estructuras. Pero necesito que lo vean bien porque luego de eso les voy a mostrar una con endometriosis. Y cuando veamos imágenes de endometriosis van a ver la diferencia. Entonces quiero que les quede clara el impacto visual de una pelvis totalmente sana y cómo se ve una pelvis con endometriosis. Entonces, eso que te está señalando allí, ahí se escucha de fondo la voz, me olvidó quitar la voz, aquí está. Ajá. Eso que se ve allí, está señalando ahí, son los ovarios, ¿ok? Estos son los ovarios, trompa, el infundíbulo ovárico, perdón que le di stop, ¿ok? Fondo de saco, miren cómo se ve de claro el fondo de saco, el huequito del fondo de saco, ¿ok? El biplón, miren los ligamentos uterosacros, qué bonitos se ven acá, miren los cordoncitos que salen como unos bigoticos hacia atrás, ¿ok? Promontorio, ahorita va a levantar ahí, esta persona de acá es el promontorio, ¿ok? Fíjense el color de la serosa del peritoneo parietal, como se ve rosadito, clarito, los vasos delgaditos, la grasita se ve brillante, es una superficie totalmente lisa, ya que se pone muy arriba, esto es intestino también, pero lo que más me interesa que vean era el fondo de saco. El fondo de saco, cómo se ve totalmente libre, yo puedo identificar los bigoticos de los, si recuerdan la anatomía, el útero, ¿ok? Y los bigoticos del útero sacro que vienen por acá, ¿ok? Trompa. Aquí igualmente, miren qué bonito se ve, como están libres los ovarios, los puede mover libremente, ¿ok? Vamos a ver qué más hay acá. Aquí hay un pellizquito en el peritoneo. Verificar que está libre. Miren cómo se mueve el útero, ¿ok? Ahí está un manipulador que lo mueve hacia adelante, hacia atrás. Se me perdió mi cursor. Ajá, aquí está. Esto es más peritoneo, esto es peritoneo parietal. Realmente aquí lo importante de esto es aquí es vejiga. Miren cómo movió el útero, se levantó. ¿Ok? Un fundíbulo pélvico por acá, trompa, fondo de saco. Bueno, líquido en fondo de saco. Aquí está el útero sacro. Útero sacro de un lado, miren qué bonito. Y del otro lado está el otro bigotico que es el otro útero sacro. Bueno. Entonces, la endometriosis es una enfermedad de la que cada vez se habla un poco más. Hace unos años realmente era todo un misterio, pero sigue siendo una patología, una enfermedad que es tal cual como el iceberg que vemos allí. En la enfermedad, muchas ocasiones solamente vemos cuando vemos un iceberg, muchas veces solamente estamos viendo una punta pequeña, no sabemos qué hay debajo de ella. Y lo mismo ocurre con la endometriosis. La endometriosis, la paciente puede llegar con dolor pélvico de leve intensidad y cuando entramos a la cavidad, pues encontramos una pelvis congelada. O viceversa, podemos encontrar una paciente con muchos síntomas y cuando entramos, pues realmente no es tan exagerada la enfermedad, solo que está donde justo tenía que estar. ¿Ok? Entonces, por eso se considera que es una enfermedad que es la punta del iceberg solamente lo que la paciente nos presenta. A veces la paciente se viene y nos dice, no puedo quedar embarazada, solamente tiene infertilidad, listo. Y cuando entramos a la pelvis tenemos un desastre, tenemos trompas ocluidas, tenemos fondo de saco ocluido, tenemos endometrioma. Bueno, entonces realmente es una enfermedad que muchas veces no manifiesta realmente lo que es. ¿Cómo se define la endometriosis? Pues como una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial, tanto glandular como estroma,
que es un tejido que es funcionante, que responde a hormonas y que está ubicado fuera de la cavidad endometrial y fuera del miometrio. ¿Ok? Cuando está en miometrio, sabemos que se llama adenomiosis, pero cuando está fuera tanto del miometrio como del endometrio, estamos hablando entonces de la presencia de endometriosis, que suele estar asociado a un proceso inflamatorio. Normalmente pacientes con endometriosis tienen algún grado de síntomas. Son pocas las pacientes, no estoy diciendo que no hay, pero sí son pocas las pacientes con endometriosis que no tienen ningún tipo de expresión clínica. ¿Ok? Entonces es importante lo que dice la parte inferior. Dicho tejido responde al influjo hormonal. Este tejido es reactivo. Si yo le doy todo lo que yo le dé hormonalmente que pueda afectar al endometrio, va a afectar a estos implantes endometriósicos. Y esto es importante siempre tenerlo en cuenta para el manejo independientemente de la edad de la paciente. Entonces, esto que vemos acá es el fondo de saco anterior o el repliegue vesicouterino de una paciente con endometriosis. Esas son las lesiones clásicas de endometriosis en polvo o en disparo de escopeta, donde se ven los puntos oscuros llenos de hemosiderina que corresponden a la lesión patoneumónica clásica, indiscutible, prácticamente indiscutible, perdón, de endometriosis. Entonces, fíjense cómo el peritoneo que rodea a las lesiones endometriósicas se ven mucho más rojo, y se ven esos hilitos blancos o esas zonas blancas corresponden a áreas de retracción del peritoneo, es decir, áreas que van a conllevar a la formación de adherencia o retracciones. Son estas retracciones peritoneales que cuando dejan de ser superficiales y pasan a planos profundos, van a producir dolor en la paciente. Entonces, dependiendo de la extensión o de la profundidad, mejor dicho, de la profundidad de la lesión, es que la paciente puede o no presentar más dolor o dolores que no mejoran en lo absoluto con tratamiento farmacológico. ¿Dónde podemos encontrar endometriosis? Pues ustedes saben mejor que yo que la ubicación de la endometriosis puede ser tanto intrapélvica como extrapélvica. Podemos encontrar endometriosis sobre la trompa, sobre el peritoneo parietal visceral o la serosa del útero, sobre la vejiga, colon, recto, inclusive en vagina. Y fuera de la pelvis podemos encontrar endometriosis cerebral, pulmonar, que nos va, por supuesto, por lo tanto, a llevar a algunas manifestaciones clínicas muy fuera de lo común. Existe una mención a pacientes que presentan sangrados cíclicos extrauterinos y que pudiesen estar relacionados a la presencia ectópica de tejido endometrial. Entonces, la incidencia de la endometriosis es inexacta. La que conocemos es la que está reportada, obviamente, por aquellas pacientes que consultaron por dismenorrea severa, por masas anexiales, por infertilidad. Sin embargo, existe un porcentaje de pacientes que bien tienen una sintomatología leve, o sea, tienen dismenorrea leve y por lo tanto lo asumen como normal y no consultan, o aquellas pacientes que lo que tienen es infertilidad y no es hasta cuando intentan quedar embarazadas que consultan y por lo tanto se mantiene dentro de la estadística bajita. Para el 2020, el autor Esperov en su libro de endocrinología ginecológica nos aportaba una estadística de aproximadamente 176 millones de pacientes sufriendo endometriosis a nivel mundial. Entonces, 2020. Eso obviamente debe haber aumentado. Diagnóstico promedio entre los 25 y los 35 años de edad. ¿Por qué? Porque la paciente se cansa de la dismenorrea, la paciente comienza con dismenorrea desde joven, pero ya a esta edad se cansó de los dolores. Recuerden que una de las características de la dismenorrea secundaria es que va empeorando con el tiempo. Ya esta paciente que tenía una dismenorrea joven cada vez va a ser peor. O es la edad en la que muchas pacientes consultan por infertilidad. Entonces, es más o menos ese es el rango de edad para el diagnóstico. 10% se diagnostica en la edad reproductiva, por lo que ya les estoy comentando. Está presente en un 50, un 60% de pacientes con infertilidad y hasta el 60% de pacientes con dolor pélvico crónico. Son esas pacientes que
refieren dolor todo el tiempo. Pacientes que dicen tengo más de 6 meses con dolor, si me muevo me duele, si me pongo ropa ajustada me duele, si camino me duele, si estornudo me duele, o sea, por todo le provoca dolor. Tiene dolor con la relación sexual, cambia totalmente su estilo de vida por culpa de este dolor pélvico crónico que suele estar asociado en un 60% a endometriosis. Y 40-60% de las pacientes con dismenorrea, con endometriosis, van a presentar dismenorrea también. Factores de riesgo. El factor familiar juega un papel importante. Normalmente hay cierta tendencia familiar. Pacientes con endometriosis, la menarquia temprana, ciclos cortos, ya cuando hablemos de las teorías van a entender por qué. Duración del sangrado prolongado, mayor a 7-8 días. Sangrado menstrual abundante, las pacientes que retrasan la concepción también, defectos uterinos y tubáricos, por otra de las hipótesis que ya vamos a conversar, y el alcohol y la cafeína también son factores de riesgo para la endometriosis. ¿Cuáles son los factores protectores? Increíblemente o paradójicamente el tabaquismo, el realizar ejercicios, lactancia prolongada, porque saben que mientras la paciente está lactando, el eje suele estar bloqueado o puede estar bloqueado, y esto por supuesto va a disminuir el factor de riesgo de las menstruaciones con el flujo retrógrado y las gestaciones múltiples. Sin embargo, las gestaciones múltiples es un factor protector mientras el periodo intergenésico es corto. Cuando el periodo intergenésico se alarga, este factor protector desaparece. Entonces, ¿a qué se debe la endometriosis o por qué ocurre la endometriosis? No existe todavía definida una causa exacta. Ojalá exista, ojalá en algún momento se logre establecer, porque esto sería el principio para ya un tratamiento mucho más completo y específico. Sin embargo, existen múltiples teorías, de las cuales la retrógrada de Sampson es la que cobra mayor peso. Pero en los últimos años los autores lo que han concluido es que en la mayoría de los pacientes no está presente, digamos, un solo fenómeno de estos que les traigo aquí en la presentación, sino que se correlacionan varias. Por ejemplo, la teoría metastásica o la teoría retrógrada de Sampson, ¿en qué consiste o de qué habla? De menstruaciones retrógradas. Pacientes cuyo sangrado menstrual pasa a través de la trompa y cae en cavidad pélvica. Ahora bien, existen pacientes en quienes se demostró la presencia de menstruaciones retrógradas y no había endometriosis. ¿Por qué unas sí y otras no? Bueno, ahí es donde cabe el factor de la teoría genética y la diseminación vascular y la teoría inmunológica. Estas pacientes tienen una susceptibilidad genética a que este tejido que cae en el fondo del saco no sea degradado por macrófagos o no quede inerte en esta zona, sino que por el contrario consigue un medio para crecer, para sembrarse y crecer y seguir respondiendo al influjo hormonal. Entonces, que si esta paciente lo que tiene es una predisposición a que las células se conviertan en células endometriales porque más o menos tienen el mismo origen embriológico, o que si tiene un proceso inmunológico que no permite que esta menstruación retrógrada se degenere, sino que por el contrario crece más. Hay una diseminación vascular, pero entonces caemos otra vez en lo mismo, porque todas las pacientes donde se demostró que hay diseminación vascular del tejido endometrial, no todas desarrollaron endometriosis. Entonces debe haber, porque ya está establecido que hay un factor genético importante, hay una predisposición o una susceptibilidad en estas pacientes a que este tejido endometriósico no se degenere, o a que el tejido, en el caso de la metaplasia celómica, el tejido pueda pasar y convertirse a un tejido endometrial que sea capaz de responder a hormonas y que tenga las mismas características celulares del endometrio. Entonces, en cuanto a causa, pues no se sabe. Nadie puede decir sí que la causa de endometriosis es esta. Hipótesis sí, hay muchas, y la más aceptada es la retrógrada de Sampson. Sin embargo, recuerden que hay estudios que han demostrado menstruaciones retrógradas en pacientes sin endometriosis. Por lo tanto, se habla de que esta teoría sola no actúa. Debe tener un componente aparte, genético,
que condicione a que este tejido sí pueda seguir creciendo y respondiendo al influjo hormonal. El dolor en la endometriosis, entonces, ¿se debe a qué? Se debe a el sangrado local que ocurre mes a mes en estos implantes endometriósicos. Como vimos al principio en la definición, es tejido endometrial, glandular, estroma, que responde a hormona. De manera que cuando en la primera fase del ciclo el FSH se encarga de estimular la producción de estrógenos y estos estrógenos producen proliferación endometrial intraútero, estos estrógenos también son capaces de producir proliferación de los focos de endometriosis donde quiera que sea que estén. Existen citoquinas inflamatorias en la cavidad peritoneal que condicionan que el proceso inflamatorio en estas pacientes sea mayor y produzcan a su vez mayor adherencias, mayor proceso inflamatorio y mayor retracción peritoneal. Lo mismo la infiltración o irritación de los nervios pélvicos, que son los responsables del dolor. Lo que dice el útero es importante y es lo que yo les decía al principio de la clase. No dejen que nadie les diga que el dolor es normal. No se acostumbren al dolor. Si es un dolor leve, pudiese ser una simple dismenorrea primaria. Y ya ustedes saben que si es una dismenorrea primaria, por simple y llanamente mayor producción de prostaglandinas, pues con los AINES debe mejorar. Si esto no mejora, la paciente debe ser estudiada. No podemos permitir a estas alturas que una paciente viva con dolor pélvico, viva con dismenorrea, porque es normal. Eso no existe. El dolor no se puede normalizar. ¿Okay? Entonces, ¿en qué nos basamos cuando hablamos del dolor de endometriosis? ¿Qué le pasa a estas pacientes que no tienen las otras pacientes? Existe en estas pacientes con endometriosis una susceptibilidad de base, hay una variación, como dice la lámina, en sus macrófagos. Estos macrófagos, en lugar de destruir este tejido ectópico, en lugar de reaccionar, ven acá, tengo endometrio donde no tengo que tener, ¿qué es lo que está pasando? En lugar de destruirlo, pues lo que van a hacer es que van a favorecer el crecimiento tisular y esto va a condicionar también un aumento en el factor de crecimiento insulina-like nivel 1 que nos lleva a una infiltración vascular, neurogénesis y sensibilización del epitelio. Es decir, el macrófago, en lugar de destruir el tejido ectópico, lo ayuda a que se sienta en casa y que pueda seguir creciendo y que por lo tanto se haga sensible a las hormonas. Lo que dice la lámina es, el hecho de que no lo puedan ver no quiere decir que no exista. Lo que les decía también cuando hablaba de dismenorrea. Si yo tengo una paciente en quien yo no encuentro nada, no tengo ningún tipo de causas anatómicas, pero no me responde al tratamiento primario de la dismenorrea primaria, yo tengo que explorar, yo tengo que buscar, porque no la veo, pero puede estar allí. Ecográficamente la endometriosis puede pasar desapercibida si no hay lesiones grandes. Entonces debo buscarla porque no se justifica que estas pacientes vivan su vida con dolor simplemente porque nadie pensó en esta patología. ¿Okay? Y en la parte de abajo dice, si la endometriosis fuera visible, así se vería. Obviamente no en todos los casos, pero muchas pacientes sí, cuando entramos a la pelvis, pues vamos a encontrar algo más o menos parecido a esta imagen. Clínica. Vimos que el 40-60% de las pacientes con endometriosis tienen dismenorrea. ¿Qué otra cosa se quejan las pacientes? Dolor pélvico crónico, se quejan de dispareunia, disquexia, disuria, hematuria. Pueden presentar hipermenorrea, es decir, sangrados abundantes, diarrea, inclusive también. Otras presentan por el contrario estreñimiento. Y la infertilidad, que no es un síntoma, pero es un motivo de consulta. Pacientes que refieren que tienen más de un año tratando de quedar embarazadas sin utilizar ningún tipo de método anticonceptivo, teniendo relaciones sexuales de manera regular, es decir, por lo menos 3 veces por semana, y a pesar de eso no logran quedar embarazadas. Entonces, una de las razones por las que consultan la infertilidad y cuando buscamos, encontramos que hay endometriosis. ¿Qué vamos a buscar en el interrogatorio? Pues obviamente si esta paciente tiene dismenorrea, ya sabemos todo lo que tenemos que preguntar, ya sabemos más o menos cómo nos vamos a ubicar en tiempo, espacio y persona. Sabemos que hay un componente familiar, de manera que tenemos que preguntar, ¿en la familia hay alguien más
que sufra de dolor. A alguien le han diagnosticado endometriosis, a alguien le han operado de quistes en los ovarios. A veces la paciente no sabe que es un endometrioma, pero dicen, sí, mis tías las operaron a todas de quistes en los ovarios, o en mi familia todo el mundo sufre de dolor. Entonces es bueno tener una buena historia clínica para ir buscando el componente hereditario. En el examen físico, pues vamos a hacer lo mismo, palpación de abdomen para buscar masas, puntos álgidos, y en el examen bimanual, en el tacto bimanual, vamos a buscar. Primero, en la exploración, antes de llegar al tacto, disculpen, en la exploración tenemos que buscar presencia de endometriosis externa, ¿ok? No es muy común, pero puede haber. ¿Cómo podemos identificar una lesión que pudiese estar asociada a endometriosis? Las pacientes pueden decir, tengo un quiste o me sale una pepita allá abajo, pero solamente me sale cuando me viene la menstruación y después se me quita sola. No debería haber ninguna respuesta o no debería haber ninguna lesión que sea espejo de la menstruación, a menos que tenga origen endometrial, es decir, endometriosis. Cuando colocamos el espéculo, ¿qué vamos a buscar a la inspección? Vamos a buscar abombamientos del fondo de saco, vamos a buscar cambios en la coloración de las paredes vaginales, vamos a evaluar bien la superficie del cuello, por lo mismo, vamos a buscar cualquier lesión violácea que podamos encontrar. Y luego nos vamos a la palpación, donde vamos a buscar en paredes vaginales, vamos a palpar fondo de saco para verificar que está libre, que no se siente rígido, no está tomado. El tabique recto vaginal se puede palpar solamente con tacto vaginal, o si queremos ser un poquito más minuciosos, combinamos tacto vaginal con tacto rectal. Un poco incómodo para la paciente, pero nos permite evaluar bien el tabique recto vaginal. ¿Qué voy a buscar en el tabique? Cuando ustedes hagan tacto se van a dar cuenta que la pared posterior vaginal es blanda, no hay ningún tipo de induración allí. Cuando mucho podemos sentir la presencia de heces si la paciente no ha evacuado, pero es blanda. En los casos de endometriosis que toman el tabique recto vaginal, la consistencia es pétrea, es dura. Lo mismo vamos a buscar en fondo de saco de Douglas, vamos a buscar si hay nódulos o o simplemente se siente vacía y blanda como debe sentirse siempre. Vamos a buscar un cuello que sea móvil, igual que el útero. Debe ser un útero móvil. No debe haber dificultad para la movilización, a menos que tengamos alguna masa. Cuando les hablé de ecografía, les dije, cuando el ecografista les diga que el útero está en retroversión, en algunas ocasiones les reporta si es poco móvil o no. Si no, igual ustedes en el tacto vaginal pueden identificar si el útero está en retroversión, tratar de rectificarlo haciendo un poquito de presión en fondo de saco, y si al hacer presión en fondo de saco yo logro rectificar el útero, yo digo, bien, es un útero en retroverso, pero fisiológicamente está así, pues el paciente nació así. Si no lo logro rectificar, tengo que pensar que puede haber un proceso inflamatorio con adherencias que me lo mantienen en una retroversión. Y cuando la ecografía les reporta retroversión forzada o acentuada, ojo con eso, porque eso sí no es fisiológico, debe haber algún proceso inflamatorio o adherencial allí de base. ¿Qué otra cosa vamos a buscar? Dolor o poca movilización al momento de, como les dije, mover el cuello y mover el cuerpo uterino. Y en los anexos tratar de palpar masas. Recuerden que los anexos no son palpables. Normalmente yo no voy a palpar el ovario, que mide 3 centímetros, 3 por 2 por 1, no lo voy a poder palpar. Sin embargo, si al momento de la palpación yo siento una masa, pues yo puedo pensar en cualquier masa de origen ovárico, y si estoy pensando en un contexto de endometriosis, pues voy a pensar en un endometrioma. Entonces estas son las cositas que tenemos que buscar con calma en la exploración vaginal. Fíjense acá, arribita, lo que yo les decía ahorita de lo que voy a buscar. Esto que está acá es la valva posterior del cuello, pared vaginal derecha, pared vaginal izquierda, y este es el cervix. En el labio posterior, cercano al fornix, hay una presencia de una imagen de endometriosis. No sé si la logran ver. Y aquí en esta tenemos también otra endometriosis vaginal, fondo de saco de Douglas. Aquí está el cuello, valva posterior del espéculo, y aquí tenemos los implantes de endometriosis. Logran ver cómo son implantes violáceos
que es totalmente diferente a lo que yo debería ver. Yo debería tener mi cuello sano con mis paredes vaginales y mi fondo de saco rosado, libre y blando. Entonces, cuando observamos esto, estas son lesiones que nos tienen que hacer sospechar altamente en la presencia de endometriosis. Cuando hago el tacto vaginal, yo debo tratar entonces de movilizar cuello y útero. Si tengo presencia de adherencias, mire que este es el tabique recto vaginal, pliegue vesicouterino y la anteversión forzada también, o muy acentuada, también es un hallazgo ecográfico que nos puede hacer sospechar endometriosis. Entonces, cuando tenemos presencia de adherencia, la movilización va a ser bastante dificultosa e inclusive dolorosa. En la ecografía pélvica, pues, a ver, no todos los ecografistas hacen ecografía para endometriosis. Hay grupos especializados en imágenes en pacientes con endometriosis. Hay clínicas especializadas en endometriosis. No cualquiera puede tratar y manejar la endometriosis. Si bien como ginecólogos todos salimos formados en endometriosis, pues esta es una enfermedad que es bastante heavy y por lo tanto necesita más experticia al momento de su manejo en algunos casos. No en todos, pero sí en algunos casos. Entonces, ecográficamente puede pasar esto, lo que yo les decía en cuanto a la ecografía. Normalmente el útero está en anteversión, anteversoflexión, es decir, está hacia adelante, ¿ok? En relación con el eje del cuello. Y en el caso de la endometriosis pudiésemos encontrarlo hacia atrás. De manera que esto, como les dije, cuando el ecografista lo hace la maniobra, nos reporta si esta retroversoflexión es laxa, es decir, útero que se puede movilizar, o si simplemente impresiona estar fija. Ecográficamente en el ovario sí nos van a reportar el endometrioma, lo cual nos haría mucho más fácil el diagnóstico porque esta es una lesión sí o sí de endometriosis. Pues. Entonces vamos a ver esta imagen que parece un vidrio esmerilado dentro del ovario, lo que es un quiste endometriósico. Y en algunas ocasiones, en ecografistas que se dedican a hacer endometriosis, pues se pueden reportar estas pequeñas estrellitas o estas imágenes negritas que están acá, que son implantes endometriósicos en el peritoneo o en el fondo de saco. Repito, no es una lesión que normalmente se va a reportar porque esto normalmente lo buscan los ecografistas que se dedican a manejo de pacientes con endometriosis. Por eso, cuando ustedes tengan una sospecha de endometriosis, ustedes pueden colocar en la orden médica ecografía transvaginal, impresión diagnóstica endometriosis. De manera que el ecografista que trabaja con la paciente tiene una idea de qué es lo que quieren buscar, cuál es la sospecha en base a la clínica, porque ustedes fueron quienes interrogaron y examinaron a la paciente, y pudiese explorar estas zonas donde pudiésemos encontrar en algunas ocasiones estos implantes endometriósicos. ¿Okay? Entonces, en resumen, ¿sirve? Sí, sí sirve, pero sirve solamente en casos de endometriomas y en casos de manos expertas que se dediquen a buscar endometriosis. De manera que una ecografía normal no descarta la presencia de endometriosis en esa paciente. Otros paraclínicos que pueden realizar, aparte de la ecografía, tenemos la resonancia magnética doble contrastada, se pide así, resonancia magnética doble contraste, para evaluar tabique recto vaginal, para evaluar presencia de también el pliegue vesicouterino y anexos. CA125 es un marcador sérico que ya ustedes conocen, no lo conocen, o sea, lo deben haber escuchado, pero no lo hemos visto, no lo hemos utilizado creo que hasta ahora. El CA125 es un marcador inespecífico, se utiliza para algunas masas ováricas, se utiliza para el manejo Profe, no se escucha. Me cayó. ¿Y ahora? Ahora sí. Okay. El CA125 es un marcador sérico que se utiliza en pacientes con masas ováricas, no es para diagnóstico, el CA125 se utiliza más para seguimiento, sin embargo no es específico, no sirve para diagnóstico en endometriosis porque el CA125 se eleva inclusive con la menstruación. Entonces es un marcador que algunos utilizan, pero cuando se utiliza única y exclusivamente para seguimiento, más no para
diagnóstico de esta condición patológica. Confirmación. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de endometriosis? Mediante la visión directa de las lesiones, pero aún viéndolas, tengo que obligatoriamente tomarlas y enviarlas a anatomía patológica. De manera que la confirmación del 100% me la da el patólogo con el reporte de anatomopatología, que es consistente con lesiones endometriósicas. Si yo hago una cirugía y veo los implantes, pues yo digo, esta paciente tiene endometriosis, hasta que se demuestre lo contrario. Y es el patólogo el que me va a decir o me va a demostrar lo contrario o no. ¿Okay? Esto es un ombligo con endometriosis. ¿Cómo llegó esa endometriosis ahí? Normalmente la endometriosis umbilical ocurre como una complicación posterior a una laparoscopia, donde hubo siembra en el lugar donde se colocó el trocar. Implante endometriósico en la pared abdominal anterior, pared pélvica anterior. ¿Recuerdan el video? Recuerden que les dije, ojo con el video, es importante que vean el video para que luego recuerden cómo se ve lo patológico. Pues esto es el fondo de saco de esta paciente, ocluido por adherencias. Las adherencias podemos encontrarlas de diferentes espesores. Podemos tener adherencias que son laxas, como estas que se ven aquí, que son casi transparentes. Y tenemos adherencias mucho más gruesas, como esta que está en la pared posterior. Entonces, esto que está acá vendría siendo el fondo del saco. Y esto que está acá es el ovario. Si recuerdan el video, el ovario era una estructura almendrada, blanquita, perlada, y aquí la vemos obviamente alterada y de color violáceo. Tenemos más implantes endometriósicos, que es como la imagen que vemos ahorita, adherencias. Esto es fondo de saco, donde sí se puede ver bien, porque la adherencia que está en la pared posterior hasta lo que sería el promontorio es una adherencia laxa. Fíjense que es medio transparente. Más endometriosis sobre la superficie ovárica y infundíbulo pélvico, endometriosis mucho más localizada. Endometrioma con su cápsula abierta, este es el ovario, esta es la cápsula del endometrioma. Y aquí está el endometrioma o llamados quistes de chocolate, donde se observa la salida del contenido. Si se ubican anatómicamente, esto vendría siendo el ovario derecho, porque esto es el ovario izquierdo, trompa, útero ovárico, y esto es cuerpo uterino, fondo de saco posterior, pared anterior de la pelvis. ¿Okay? Entonces, esta idea de esta última imagen es que vean las características de un endometrioma y cómo la secreción es oscura, y por eso se les llama quiste de chocolate. El diagnóstico definitivo entonces me lo da la anatomía patológica cuando el patólogo me reporta en el tejido que yo estoy enviando glándulas y estroma endometrial, y en el caso de los quistes o de las lesiones oscuras también me va a reportar macrófagos cargados con hemosiderina. En un 77% de los casos cuando enviamos quistes endometriósicos o quistes de chocolate. La clasificación de la endometriosis va a depender de su extensión, y las asociaciones encargadas de fertilidad pues también tienen varios scores que permiten predecir el éxito de infertilidad de estas pacientes postquirúrgicos. Entonces, según su localización, tenemos peritoneal, ovárica, profunda, extrapélvica. Y según su severidad, entonces podemos utilizar cualquiera de estas escalas que, como les digo, normalmente se combinan, porque la idea es darle a la paciente de forma postquirúrgica una predicción de su fertilidad y del curso de la enfermedad, según los hallazgos en el procedimiento. Medidas dietéticas. No curan la endometriosis, esto es importante, pero sí mejoran la condición de vida de la paciente, porque ayuda al tratamiento en la mejoría de los síntomas o evitar las crisis dolorosas. No se recomienda el consumo de carnes rojas. En relación al pollo, pues no hay estudios muy claros. Sí se recomienda el uso de derivados de la leche, como el yogur,
porque tiene un alto contenido de proteína que no empeora el proceso inflamatorio de la endometriosis. Que si se consume o que se puede consumir huevos, frutas, pescado y mariscos. Entonces, cuando tengan una paciente con endometriosis, obviamente le dicen que la dieta no la va a curar, pero pudiese ayudar en el manejo de los síntomas y evitar la recaída, sobre todo con el dolor, que es lo que se aqueja más que todas estas pacientes. Entonces, orientarlas a que tenga una dieta sana, libre de antioxidantes, nada de preservativos y que trate de consumir la mayor cantidad de frutas, huevo, yogur y menos cantidad de carnes rojas, en la medida de lo posible pollo, porque en el pollo no tenemos todavía muy claro si hay o no mejoría en estas pacientes. Pero importante, esto no cura, la dieta no cura la endometriosis, solo mejora las condiciones del estatus de esta paciente. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Sigo muy rápido? ¿O voy como voy? ¿O se fueron? Bien, profesor. ¿Bien? Ok, pensé que se habían ido. Bien, el tratamiento médico también no cura la endometriosis, pero se realiza o tiene como finalidad el manejo del dolor y de las lesiones. Para el dolor, el manejo es con AINES. Sin embargo, en estas pacientes obligatoriamente necesitamos colocar anticonceptivos. Son el tratamiento de primera línea, porque ya vimos que el dolor en esta paciente o el problema de esta paciente ocurre en que esos focos de endometriosis son activos. Por lo tanto, tenemos que tratar de suprimirlos. El embarazo es un estado progestacional, o sea, rico en progesterona, en el cual los implantes de endometriosis pudiesen disminuir. Sin embargo, no está claro si en todas las pacientes ocurre esto, por lo que nunca le vayan a decir a una paciente con endometriosis, queda embarazada para que mejores. Eso no lo vayan a hacer. O sea, no se debe recomendar el embarazo como un tratamiento de la endometriosis. Ahora bien, si ustedes tienen una paciente que fue operada por endometriosis y que ha tenido muchos síntomas, le pueden recomendar quedar embarazada, porque en estas pacientes, por supuesto, depende de los hallazgos quirúrgicos, su proyección para fertilidad pudiese estar afectada. Entonces allí sí sería recomendable que quede embarazada si hubo muchas lesiones, si hubo daño tubárico, etcétera, etcétera. Pero no como tratamiento que, mira, queda embarazada para que se te quite la endometriosis, tampoco. Entonces, ¿qué tratamiento le voy a colocar yo a mi paciente con endometriosis? Tengo que utilizar anticonceptivos orales de progestágenos solamente, sobre todo si es una paciente joven, sobre todo si es una paciente que ya salió de la adolescencia. En pacientes muy jóvenes, pacientes con 14, 15, 16 años de edad, no se recomienda el uso exclusivo de progestágenos, porque estas pacientes todavía necesitan completar su formación ósea, el fortalecimiento del hueso. Entonces, en estas pacientes con solamente progestágeno, hay mucha discusión si el hueso sufre o no al no darle estrógenos. Entonces, por ahora, pudiese solamente colocarse en pacientes adolescentes tratamientos con anticonceptivos orales combinados con estrógenos en bajas dosis. Paciente fuera de la adolescencia, ¿qué le voy a colocar? Pues mi primera elección va a ser un anticonceptivo con progestágenos solamente. ¿Cuál? Tenemos Dienoges, tenemos Desogestrel. El Dienoges es una molécula, es la primera elección en el manejo de la endometriosis. Lo van a conseguir solo y combinado con estrógenos, de manera que una paciente joven pudiesen utilizarlo también. Y tienen progestágenos solos, como el acetato de medroxiprogesterona parenteral, que lo conocieron cuando vieron anticoncepción. Pueden utilizar la ampolla de 50 miligramos, que es mensual, o la de 150, que es trimestral. Tienen otras opciones como los implantes subdérmicos, tienen opción también del DIU liberador del levonorgestrel, y actualmente en Colombia tenemos en el mercado también el uso de drosperinona, que viene sola, no solamente acompañada con los anticonceptivos orales combinados. Entonces tienen múltiples opciones para el manejo de estas pacientes con endometriosis. Es la primera línea de acción. Si yo tengo una paciente que me llega a mi consulta con dismenorrea, yo decido manejarla solamente con AINES y luego de 3 meses no hay mejoría, yo me planteo la posibilidad de una endometriosis. ¿La llevo a quirófano o le doy anticonceptivos orales? Debería
dar anticonceptivos orales, porque yo puedo probar mi teoría con el tratamiento. Yo le digo a mi paciente, mira, tú tienes síntomas sugestivos de endometriosis, me parece que lo tuyo pudiese ser una endometriosis, vamos a estudiarte, vamos a hacerte pruebas complementarias, pero vamos a iniciar anticoncepción con progestágeno solamente. Si esa paciente presenta mejoría de los síntomas con tratamiento de exclusivamente progestágenos, en un 99% esa paciente tiene endometriosis, porque hubo mejoría considerable con el tratamiento. El progestágeno puso los implantes en reposo. El Dienogest es una molécula que tiene una capacidad de controlar la proliferación endometrial. En una paciente normal, cuando yo doy anticonceptivos con Dienogest, la cantidad de sangrado debe disminuir. Por eso en estas pacientes con sangrado abundante uno coloca y escoge anticonceptivos, yo escojo uno que tenga Dienogest, para no solamente darle anticoncepción, sino también disminuirle la cantidad de sangrado. Entonces es importante, por eso es que es importante cuando doy anticoncepción, escoger qué es lo que voy a dar. Entonces en esta paciente en la que yo tengo una dismenorrea, que yo estoy sospechando de una endometriosis, yo puedo iniciar tratamiento con anticonceptivos y voy a escoger el que tenga Dienogest solo o combinado. Y voy a ir evaluando la respuesta terapéutica de mi paciente. ¿Ok? Otros tratamientos que tampoco curan la endometriosis, esto es importante. Podemos utilizar agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, como el leuprolide, nafarelina y goserelina. Podemos utilizar el danazol, inhibidores de la aromatasa, moduladores selectivos de la recaptación de progesterona. Pero importante que todos estos que están aquí, por no ser de primera línea, quedan a criterio del médico tratante. ¿Ok? Y normalmente no se inicia quirúrgicamente. Si la paciente no responde al tratamiento con los anticonceptivos orales, pues dependiendo también de la sintomatología, pudiese ir a quirófano y luego entonces hacer tratamiento con agonista, que suele dejarse para casos de endometriosis ya severa y comprobadas, obviamente. Yo no voy a poner un agonista a ver si tiene endometriosis, ya yo tengo que tener el diagnóstico para utilizar esta línea de tratamiento. Este cuadro que está acá es de un estudio que comparó pacientes con dismenorrea y los diferentes tratamientos farmacológicos disponibles. Estas pacientes tenían dolor asociado a endometriosis, tenían diagnóstico de endometriosis y compararon el Dienogest, que es el progestágeno que les estoy comentando, danazol, el acetato de medroxiprogesterona parenteral, el oral y las goserelinas, que son análogos de GnRH. Entonces, ¿qué consiguieron en el estudio? Pacientes a quien les dieron el Dienogest, en un 87.9% de las pacientes no tuvieron dolor. Y este porcentaje, si ustedes ven la tabla, es casi igual al que dieron a la respuesta terapéutica que se logró con la goserelina, que es un análogo. De manera que tienen un tratamiento en sus manos, que es una progesterona por vía oral y que tiene una respuesta terapéutica casi igual a los análogos, sin todos los efectos adversos que sí producen los análogos. Entonces, ¿por qué les traigo esta tabla? Porque cuando tengan una paciente que sospechen que pudiese tener una endometriosis, mientras le completan la remisión al especialista, pueden iniciar anticonceptivos orales y van a iniciar anticonceptivos orales, deben escoger una molécula o un anticonceptivo que contenga Dienogest. Y de esta manera pueden ustedes probar respuesta terapéutica mientras la paciente llega ya con su manejo con el especialista. Tratamiento quirúrgico, laparoscopia. Está indicado en los casos de endometriosis profunda y endometrioma. No todas las endometriosis van a quirófano, no todas se operan, ¿ok? Solamente aquellas pacientes refractarias al tratamiento, aquellas pacientes con masas ováricas grandes, sintomáticas, son las que van. Anteriormente, todos los endometriomas se operaban. En las últimas discusiones con expertos, se llegó a la conclusión que no hace falta. Si tengo un endometrioma pequeño, de 3 centímetros, no hace falta operarlo a menos que esté sintomática, a menos que la paciente tenga dolor y que no responda al tratamiento de primera línea. Entonces, ¿cuándo va a quirófano un endometrioma? Cuando tiene más de 6 centímetros, cuando hay dolor o cuando hay características ecográficas o en la resonancia que nos hagan pensar que hay cambios que pudiesen deberse a la presencia de una malignidad. Esta es una laparoscopia, se las
traje para que vieran, traje otra imagen de la laparoscopia como para que vieran, ahí se rompe el quiste de chocolate, ahí se rompe el endometrioma y se aspira el contenido. ¿Ok? Cuando hay quistes, endometriomas, la conducta no es la oophorectomía, la conducta es la cistectomía, o sea, se debe quitar el quiste y tratar de preservar el ovario. Sin embargo, cuando está muy comprometido, pues obviamente a veces toca quitarlo. Esa imagen que ven a un ladito, que vieron a un ladito del ovario, era la trompa. A ver, ¿dónde está el cursor? Acá. Esto que está acá, y lo voy a pausar, ya va. Esto que está acá, ahorita que le dé a play, se van a fijar, esa es la trompa. Si recuerdan la trompa del primer video, era un cordoncito delgado. Y aquí parece un salchichón, una bolsita, porque está, mírenla cómo está dilatada la trompa. ¿Ok? Esos son cambios que se ven en pacientes con endometriosis. El fondo del saco, miren las adherencias como se ven acá. Miren los puntos blancos. Recuerden que les dije que las zonas blancas son zonas de retracción peritoneal por fibrosis. ¿Ok? Aquí están lavando. Ahí se están. Normalmente cuando hay implantes endometriósicos se prefiere la resección del área peritoneal para enviar a patología y no la cauterización exclusivamente. O se combinan, pero lo ideal realmente es que se pudiese resecar la zona afectada. Aquí igual este es el útero y este es el fondo de saco. Ambos ovarios están en el fondo de saco. No se logra despegar. Miren cómo se trata de despegar esta adherencia que está acá para sacar los ovarios. Algunas veces por ecografía, cuando nosotros vemos los ovarios en el fondo de saco, o nos reportan ovarios adheridos al útero, también tenemos que pensar en procesos adherenciales, porque el ovario normalmente debería estar a los lados. Cuando una ecografía, yo veo el útero en el centro y los ovarios a los lados. En estos casos, yo voy a ver el ovario pegado a la pared posterior del útero y eso me debe hacer pensar posiblemente en la presencia de adherencia. A pesar de la cirugía, el dolor puede reaparecer en el 50% de las pacientes. En los casos de endometriosis severa, sobre todo, el tratamiento no es definitivo. En algunas ocasiones no se logran quitar todos los implantes y es cuando allí el médico debe decidir qué tratamiento va a colocar posterior a la cirugía. Y suele ser tratamientos que pudiesen estar basados en el uso de los análogos, cuando sobre todo queda enfermedad residual. Ok, siguen aquí, ya estamos terminando, me faltan 5 minutos de clase, ¿están vivos? ¿Se desmayaron? ¿Murieron? No, aquí estamos, aquí estamos. Ok, como no los veo, me toca pegar griticos así para ver si están aquí. Bueno, entonces ya con eso hemos terminado la parte de endometriosis. Ustedes dirán, bueno, pero la endometriosis yo no la voy a tratar. Pues, obviamente no van a hacer el seguimiento completo de la paciente. De ustedes depende pensar en el diagnóstico y remitir a esa paciente para valoración por especialista. Pero ustedes sí van a manejar, sí pueden manejar la dismenorrea. Entonces, llévense la inquietud. Si yo tengo una paciente con dismenorrea, a quien en el examen físico no encontré nada, la ecografía me dice que todo está normal, pero tienen el pálpito de que puede ser una endometriosis. Perdón. Tienen el pálpito de que pudiese ser una endometriosis por la historia, por las características del dolor, por los síntomas que lo acompañan. Pueden colocar tratamiento anticonceptivo con dienogés y la dan en 3 meses. O le ponen anticonceptivo con dienogés y la van remitiendo a ginecología. La citan igual en 3 meses por si acaso el ginecólogo no la ha podido ver en 3 meses. Y ustedes evalúan cómo le fue. Señora, le fue bien, le fue mal, se le quitó, no le quitó, está peor, tal, o en 2 meses, en 1 mes, le van haciendo el seguimiento, ¿ok? Porque el manejo de primera línea, el médico general lo puede hacer, siempre y cuando la paciente no tenga contraindicación para el uso de anticonceptivos, ¿ok? Ya la última parte de la clase es adenomiosis, es bastante cortica, porque el pilar, la fisiopatología... Doctora, yo tengo una pregunta. Dígamela. O sea, de endometriosis. Dímela. Es que yo escuché, o no sé si leí, realmente creo que escuché, que pacientes con paridad satisfecha se le podría como inducir a una menopausia farmacológica. Entonces no sé si eso se usaba o no. ¿Qué pasa cuando tú induces una menopausia
O sea, ¿por qué quieres inducir en la menopausia? Porque tú sabes que el problema son los implantes que responden a estrógeno. Entonces, en el análisis uno dice, si yo le quito el estrógeno, los implantes dejan de molestar. Correcto. Pero el problema de inducir la menopausia es que no es solamente el implante endometriósico el que va a caer en reposo. Acuérdate que los estrógenos en las mujeres, ya ustedes vieron la clase de menopausia, entonces los estrógenos en las mujeres tienen un papel importante y la ausencia de los estrógenos condiciona la presencia de enfermedad cardiovascular, enfermedad ósea, cambios en la piel, cambios en la atrofia vaginal, en el trofismo vaginal o producen atrofia vaginal. No es algo tan inocuo. O sea, llevar a la paciente a menopausia no es algo inocuo. ¿Qué buscan los tratamientos farmacológicos? Por supuesto, buscan disminuir el tenor estrogénico, pero si la paciente es joven, así tenga la paridad satisfecha. Por ejemplo, tengo una paciente de 35 años de edad, con 3 niños y endometriosis. ¿Vas a tener más niños? No, ya no quiere tener más, tiene 3, tiene 35 años, pero a esa paciente todavía le faltan mínimo 10 años para caer en menopausia fisiológica, ¿ok? Porque yo voy a hacerle a esa paciente, porque yo le voy a provocar a esa paciente una menopausia 10 años antes. Cuando esa paciente tenga 50, el huesito va a ser una galleta, el riesgo de enfermedad cardiovascular va a ser mucho más alto, va a tener dislipidemia, la piel va a estar terrible, va a tener atrofia vaginal, o sea, las consecuencias en esta paciente son atroces. De manera que lo que se debe hacer es, más que llevar a la paciente a menopausia, colocar un progestágeno que controle esos focos endometriósicos. Y hay muy buena respuesta. En el cuadrito que les mostré, fíjate que estoy comparando el Dienogés con los análogos. El análogo de GnRH me lleva a la paciente a menopausia. De hecho, estas pacientes, los tratamientos se recomienda que no excedan los 6 meses por el efecto. Hay pacientes que con la primera dosis del análogo tienen resequedad vaginal, quieren matar a la familia completa, porque son los síntomas propios de la menopausia que no aguantan a nadie, les dan los calorones, les da insomnio, les da todo y nada más llevan una dosis de análogo. Entonces, uno no puede llevar a una paciente a menopausia porque le vas a destrozar la vida. O sea, le quitaste el dolor, pero la desbarataste por todo el resto de las áreas. ¿Okay? Entonces, son tratamientos que sí se utilizan, pero son muy corticos y normalmente es cuando hay implantes residuales. Pero es transitorio el tratamiento. Profe, y también hay gente que no habla de, que usted dijo que no se podía decirle a la paciente que se embarazara, sino causar el efecto de un falso embarazo con medroxiprogesterona. O sea, cuando yo dije que uno no le dice a la paciente que se embarace es porque eso no es un tratamiento. La recomendación de la Sociedad Europea lo dice muy claro. Ojo, no se recomienda mandar a la paciente que se embarace como tratamiento de endometriosis. Diferente que tú digas, tú tienes 28 años, tienes endometriosis severa, y yo te digo, queda embarazada porque si dejas pasar unos años, la trompa se te va a poner peor, no sé qué, yo te recomendaría que quedes embarazada, pero no como tratamiento. Entonces, esa es la idea del tratamiento con el Dienogés, con el acetato de medroxiprogesterona, con la clormalidona, con el letonogestrel. Cuando tú estás dando progestágenos, tú estás simulando un embarazo. ¿El embarazo qué hace? Te mantiene 9 meses con progesterona. Por lo tanto, esos implantes reducen. Pero ojo, a lo largo de los años esos implantes se vuelven a activar, porque el efecto bloqueante de la progesterona del embarazo no es eterno. El periodo intergenésico prolongado vuelve a la paciente al mismo riesgo que tenía antes de quedar embarazada. Entonces, por eso es que el tratamiento, el pilar, la primera línea de tratamiento es con puro progestágenos, el que tú quieras, pero es con progestágenos, para tratar de controlar esos implantes. Al yo controlar el implante, no sangra, no hay inflamación local, no hay fibrosis, no hay retracción, no hay dolor. ¿Sí? Hello. Sí, profe. Doctor, una pregunta. Dime. Por ejemplo, en el caso de cambiar de medicación porque la paciente pues no tolera los efectos adversos y tengo que ponerle una combinada con el Dienogés, ¿el estrógeno que traería no generaría efectos sobre esos focos endometriósicos? No, ¿O el Dienogés lo mantendría a raya? Normalmente, o sea, si tú tienes una paciente
¿Con qué tratamiento me dijiste? Con progestágeno. Sí, con progestágeno. Exacto. Y tiene efectos adversos, yo le voy a colocar un anticonceptivo con estrógenos en dosis bajas y progestágeno. El progestágeno se va a encargar de ese estrógeno que yo estoy dando, porque yo no estoy dando dosis altas. De hecho, hay pacientes, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Pacientes que yo le provoco que por X, Y o Z tiene una menopausia quirúrgica. Yo le hice histerectomía y le hice oforectomía a la paciente también. Esa paciente joven tiene que recibir estrógenos y progesterona. Yo no le puedo dejar estrógenos solos. En esta paciente específica, ¿no? Que estoy dando una menopausia quirúrgica. Vamos a ponernos en el contexto de ahí. A pesar de que tiene antecedentes de endometriosis, pero que ya no tiene útero y no tiene ovarios, yo no le puedo poner estrógenos solos. Tengo que colocarle obligatoriamente progestágenos. Porque si le pongo estrógeno solo en esta paciente menopáusica, estos implantes endometriósicos pudiesen malignizarse. Entonces, esta paciente que tenía endometriosis tiene que recibir estrógenos por su edad. Y aparte el progestágeno, que es el que va a controlar. Entonces, no importa que la paciente, y lo mismo pasa con las adolescentes. En las adolescentes uno no coloca progestágeno solo, uno suele combinar. Aunque hay una tendencia nueva con la drosperinona, que sí se puede utilizar sola, esa nueva presentación de que es un progestágeno solo, que no va a provocar afectación ósea en los adolescentes. Normalmente a los adolescentes con endometriosis se les coloca terapia combinada. Entonces, no hay ningún problema en añadir estrógenos a una paciente con endometriosis, siempre y cuando el progestágeno que reciba sea de alta potencia, como el Dienogest, en cuanto al control del crecimiento endometrial. ¿Sí me expliqué? ¿O enredé la cosa? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Alguien más? Bueno, para terminar con adenomiosis, pues como les dije al principio, adenomiosis es la presencia de tejido endometrial dentro del músculo, como lo ven en la foto. Aquí ya no vamos a ver fuera, no lo vemos en la serosa, no lo vamos a ver en el ovario, sino que lo vemos en el espesor del músculo uterino. Ahí también vamos a encontrar glándulas y estroma en la capa miometrial que va a producir hiperplasia de estas fibras. Y estas células endometriales pudiesen encontrarse de forma aislada, formando lagunas, o pudiesen encontrarse acumuladas, formando lo que se llaman adenomiomas. Afecta al 20% de las pacientes, sin embargo, la estadística de la adenomiosis es mucho más difícil de tener que la de la endometriosis, porque solía hacerse, o todavía suele hacerse, como un hallazgo casual en las piezas que van a patología. Pacientes con hemorragias uterinas, digamos, refractarias a tratamiento médico, en quien no se consigue una causa aparente, ya por la edad deciden ir a histerectomía, el médico decide que va a histerectomía, hacen histerectomía, envían el útero al patólogo y el patólogo reporta presencia de adenomiosis. Entonces, fíjense que dice que el 65% de las muestras de histerectomía terminaron con adenomiosis, con un diagnóstico de adenomiosis. Es causa de amenorrea secundaria y se presenta de forma tardía, pacientes entre 40 y 50 años de edad. No quiere decir esto que una paciente joven no pueda tener adenomiosis, pero normalmente el diagnóstico se nos va a hacer tarde por lo que les estoy comentando. Son pacientes que van a histerectomía y nadie lleva una paciente joven a histerectomía. La histogénesis es desconocida, hay varias hipótesis, hay endometritis, como factores de riesgo tenemos la endometritis postparto, pacientes que han sido sometidas a procedimientos como los legrados e inclusive la cesárea, hay una teoría metaplásica también, y instrumentación como el uso de forceps y procedimientos en línea general que pudiesen provocar que la cavidad endometrial entre en contacto con la miometrial, como por ejemplo en los casos de las miomectomías también. Clínica, dismenorrea secundaria, puede que inicia varios días antes, puede estar a mitad del ciclo, sangrado abundante, estas pacientes se caracterizan por la que anteriormente se conocían como menorragias, y son pacientes con dolor pélvico de larga data o dolor pélvico crónico. En estas pacientes la ecografía sí sirve. Los que no están familiarizados con imágenes, explico aquí rápidamente que esto es un útero
La línea blanca que vemos acá o hiperecogénica es la línea endometrial y el área gris, todo esto que está acá, sería el miometrio o el músculo. Normalmente deberíamos verlo de esta forma y en los casos de adenomiosis se van a observar lagunas negras o lagunas anecoicas, que son los implantes endometriósicos en el espesor del miometrio. De manera que para adenomiosis, tanto la ecografía como la resonancia magnética sí nos permite establecer un diagnóstico por imágenes. En el examen físico tenemos que tomar en cuenta todas aquellas patologías que provoquen aumento del tamaño uterino, porque al estar dentro de la fibra muscular produce hipertrofia del útero. De manera que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con embarazos, miomas, hiperplasias o cáncer, síndrome de congestión pélvica que produce dolor y endometriosis, entre otros. Pero importante es esto, paciente que tiene que tener diagnóstico diferencial con patologías que producen aumento del volumen uterino. Si yo tengo un útero aumentado de tamaño, yo tengo que pensar miomas, embarazo y adenomiosis, sobre todo si la paciente ha estado sometida a algún tipo de procedimiento invasor. Aunque ya vimos que existe una terapia metaplástica, es decir, pacientes sin antecedentes de exploraciones quirúrgicas pudiese tener también adenomiosis. Histerectomía es el tratamiento definitivo. Sin embargo, si yo hago el diagnóstico de una adenomiosis en una paciente joven, yo puedo hacer exactamente el mismo manejo terapéutico que le hice a la paciente con endometriosis, porque ya yo sé que el problema es que tiene tejido endometrial en el músculo. Entonces, vamos a tratar estos implantes endometriósicos de la misma forma que estuviese tratando yo un implante en fondo de saco o un implante en serosa o un endometrioma. Coloco AINES, coloco anticonceptivos, compro gestágenos que me produzcan control sobre la proliferación endometrial y de esta manera yo le doy tranquilidad clínica a mi paciente. ¿Qué pasa si mi paciente tiene la paridad completa? Aquí sí tiene opción terapéutica quirúrgica con la histerectomía y resuelvo el problema, siempre y cuando mi paciente solamente tenga adenomiosis. Si mi paciente tiene adenomiosis e histerectomía, es posible que empeore el cuento porque las cirugías son un factor de riesgo para la producción de adherencias. Entonces, si una paciente que tiene adherencias por endometriosis, yo le voy a hacer una cirugía como es la histerectomía, puede la paciente presentar posteriormente mayor o igual dolor pélvico asociado a estas adherencias. Sin embargo, si la paciente solamente tiene adenomiosis, perdón, yo resuelvo a mi paciente, perdón, yo resuelvo a mi paciente realizándole la histerectomía, ya que es sin voz. Listo. ¿Dudas? Aunque creo que adenomiosis, pues no hay mucha duda porque ya saben que es lo mismo. Paciente con endometriosis. ¿Puede decir la última parte de cuándo se hace la histerectomía, si tiene adenomioma o adenomiosis, perdón? La histerectomía es el tratamiento definitivo cuando la paciente ya completó su deseo gestacional, su deseo reproductivo. Si ya la paciente tienes una paciente de 40 años, que ya no va a tener más niños, que no quiere tratamiento hormonal o que no responde de forma satisfactoria al tratamiento hormonal, tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Si es una paciente que no, tú consideras que no tiene que ir a cirugía, porque siempre antes de ir a cirugía debemos iniciar con tratamiento terapéutico, o sea, con tratamiento farmacológico, perdón. Entonces, a esta paciente que ecográficamente me están demostrando una adenomiosis, yo le digo, bueno, vamos a colocarte el tratamiento médico. Si el sangrado, el dolor y todo es refractario a ese tratamiento farmacológico, yo debo ir a cirugía. Siempre y cuando mi paciente tenga su deseo gestacional, su deseo de reproducción cumplido. Si mi paciente tiene 40 años, tiene adenomiosis y no tiene niños y quiere tener un bebé, yo no le puedo ofrecer la histerectomía. ¿Ok? Entonces hay que individualizar a cada paciente para diferentes opciones terapéuticas. Siempre hay que tratar de manejarlo de forma farmacológica. Recuerden que toda la cirugía tiene un riesgo. Y si esta paciente con adenomiosis termina teniendo una endometriosis severa y cuando yo me meto a hacer esa histerectomía tengo tremendo chicharrón ahí,
puede salir complicada la cosa por no haber intentado tratamientos. De hecho, cuando vemos sangrados uterinos anormales, siempre el tratamiento es farmacológico al inicio. Si no hay respuesta al tratamiento, entonces sí va a cirugía, con excepción de que miomas muy grandes. Ese es el único al que uno les dice, el tratamiento farmacológico no le va a quitar el mioma, vamos directo a cirugía. Pero si son miomas pequeños que producen un trastorno menstrual, la paciente debe ir a tratamiento farmacológico, siempre. Siempre que sea patologías que se puedan manejar, obviamente. Si tengo un cáncer, no le voy a dar tratamiento farmacológico. Pero si tengo esas sangrados uterinos disfuncionales, que a veces son adenomiosis, va al tratamiento farmacológico. Siempre se le coloca tratamiento farmacológico. Una hiperplasia endometrial sin atipias, va al tratamiento farmacológico. Ella no va directo a una histerectomía. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Doc, una pregunta. Dígame. Cuando esa paciente que tiene endometriosis se somete a la laparoscopia, ¿puede contaminar la pelvis de células que pueden permitir el crecimiento de nuevos focos de endometriosis? Sí. Sí, recuérdate que estas pacientes, o sea, eso no es una condición sí o sí, ¿no? Pero pudiese ocurrir. Por eso es que ocurre la endometriosis en el sitio de los trocars. Si se rompe el quiste, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Lavar. Eso no quiere decir que si se te rompió ya diseminaste todo, no. Lo que hay que hacer es lavar, lavar, lavar. ¿Cómo? Es como merengue. ¿Cómo? No sé qué estaba diciendo Sebastián. Pero bueno, la conducta a seguir ahí es lavar. Lavar, lavar, uno lava bien la cavidad pélvica y listo, no pasa más nada. Pero si pudiese haber siembra, porque se supone que son pacientes que son reactivas a este tejido. En teoría, este chocolate lo que es macrófagos llenos de hemosiderina, en teoría, ¿ok? Pero pudiesen haber células endometriales activas que van a producir implantación. Listo, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, chicos, si no hay más dudas, no hay más preguntas, agradezco su asistencia. Voy a tomar la asistencia, agradezco su asistencia y de nuevo, si después más adelante en el camino se les aparece alguna duda con respecto al tema, pues estoy a la orden y me avisan sin ningún problema. ¿Ok? Que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, doctora.